Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Quería saludarlos en esta mañana de domingo, compartir con ustedes, con aquellos que no nos hemos podido reunir en esta semana, un mensaje breve que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento. Y simplemente quiero leerles el versículo 2 y luego juntos poder estudiar un poquito acerca del contexto de este libro. Yo te animo también a que puedas leerlo en tu casa, son simplemente 3 capítulos. Pero el versículo 2 del capítulo 3 dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y tuve temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hasta ahí, mi hermano. Como le dije, es interesante poder estudiar en qué situación el profeta Habacuc estaba diciendo esto. Y para que podamos entender un poco, él se encontraba un tanto indignado y fervientemente él quería que Dios interviniera ante un escenario de injusticia, de opresión, de pelea, de maldad, que un pueblo, el pueblo de los caldeos, los babilónicos, estaban ejerciendo sobre la nación de Israel. ¿Y por qué estaba indignado el profeta Habacuc? Porque ahora lo vamos a leer en el capítulo 1, él le hace cierto cuestionamiento a Dios porque él ve como que Dios no hacía nada, como que la injusticia se estaba desatando sobre su nación, como que la opresión de estos malvados opresores estaba sobre la nación de Israel y Dios como que no escuchaba, como que no lo veía. Fíjese algunas de las preguntas que el profeta Habacuc le hacía a Dios. En el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver maldad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pelea y contienda se levantan. ¿Qué identificado quizá podemos sentirnos con el profeta Habacuc en medio de estos tiempos donde muchos de nosotros quizá aún como pueblo de Dios podemos preguntarnos: Señor, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta situación? ¿Hasta cuándo tendremos que ver la violencia, la opresión sobre los más pobres, sobre los trabajadores? ¿Hasta cuándo, Señor, será que nuestros hijos no puedan estudiar como debe ser? ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que ver gente quedarse sin empleo? ¿Hasta cuándo tendremos que ver que atenten contra la educación, contra la salud? ¿Hasta cuándo, Señor, ver esa violencia, esa opresión sobre nuestras vidas? Esto era lo que básicamente el profeta Habacuc estaba de alguna manera reprochando a Dios. Y al igual que el profeta Habacuc, muchos nosotros quizá nos identifiquemos en este tiempo con esa ferviente oración, con esa ferviente oración que el profeta Habacuc estaba haciendo. Pero encontramos también, mi hermano, que una vez más Dios había utilizado un pueblo malo, un pueblo corrupto, un pueblo perverso como era el de los babilónicos, para traer condenación, para traer juicio sobre la tierra, para traer juicio aún sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, porque evidentemente habían hecho cosas no agradables ante los ojos de Dios. Pero lo interesante es que luego de que a Habacuc se le revela lo que Dios estaba haciendo por medio de este pueblo corrupto, por medio de este pueblo malo,
como era el de los babilónicos, que lo estaba usando una vez más para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. En medio de todo este escenario difícil de vivir, difícil de transitar, Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, él estaba diciendo, cuando la cosa se ponga tan fea, cuando prácticamente no se pueda ni vivir sobre esta tierra, sobre este mundo, lo único que sostendrá al justo, lo único que sostendrá al Hijo de Dios es su fe, es su confianza, mi hermano, en saber que Dios hará lo que Él prometió hacer. Es la seguridad y la certeza de saber, mi hermano, que aunque la situación actual esté fea, la situación actual nos moleste, Dios llevará a cabo sus planes. Mi hermano, nunca más aplicable a nuestras vidas esta palabra de Habacuc: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe se sostendrá, el justo por la fe permanecerá, aún en medio de estos tiempos difíciles. Así es. Ahora, quiero seguir adelante, avanzando un poquito más. Y en primer lugar, el profeta Habacuc dice: oí tu palabra y tuve temor. Oí tu palabra y temí. Qué importante darnos cuenta, mi hermano, que cuando al profeta Habacuc, que comenzó cuestionando a Dios, que comenzó reprochándole a Dios lo que al parecer ante sus ojos él sentía que Dios no estaba haciendo nada, luego al profeta se le revela, y es justamente en el capítulo 2 cuando él comienza a hacer una lista de ayes o de dolores que vendrán sobre los corruptos, sobre los malos, sobre los injustos, que en ese momento estaban siendo utilizados por Dios para traer de alguna manera consecuencias sobre la nación de Israel. Y cuando se le revela ese castigo, ese juicio que viene sobre los malos, Habacuc tiene temor. Cuando es confrontado con la palabra de Dios, con los juicios de Dios, con las consecuencias que la humanidad acarreará por su maldad, él dice: tuve temor. Y es justamente luego de haber sido confrontado con su palabra, de haber oído su palabra, de haber leído su palabra. ¿Cuál es nuestra actitud, mi hermano, como hijos de Dios al leer su palabra? ¿Cuál es nuestra actitud como hijos de Dios, como pueblo de Dios, al oír su palabra? Porque nos hemos convertido, mi hermano, en expertos en predicar, en hablar la palabra de Dios, pero más precisamente en aquellos pasajes que nos hablan de éxitos, que nos hablan de ganancias, que nos hablan de una vida abundante, que nos hablan de un bienestar en esta tierra. Pero nos hemos olvidado, quizá, mi hermano, de predicar lo que también está en la palabra de Dios, aquellos pasajes que nos hablan de juicio, que nos hablan de la indignación de Dios, que nos hablan del enojo de Dios, de la ira de Dios y del castigo que Él traerá sobre la humanidad a causa de que la maldad se ha multiplicado. Y eso también está en la Biblia, eso también se encuentra en la palabra de Dios. Y qué interesante es que el mismo profeta de Dios, el mismo Hijo de Dios, teme y tiene temor cuando es confrontado con esta parte de la palabra. Claro, pero ¿quién quiere hablar acerca de miedo o quién quiere impartir o infundir temor cuando todo está bien, cuando al parecer las cosas nos están saliendo bien, cuando todo marcha bien en la vida del hombre, en la vida de la humanidad? Nadie quiere ser negativo, nadie quiere tener una voz
profética acerca de los juicios y la condenación que Dios traerá, pero quiero decirte, mi hermano, que es necesario. Es parte de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Es parte de lo que nosotros tenemos que predicar, aun cuando las cosas estén yendo ante nuestros ojos, estén yendo bien. Porque si usted estudia, mi hermano, la palabra, ahí el apóstol Pablo en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, y le estaba advirtiendo a la iglesia en Tesalonicense cómo posiblemente serían los días en su venida. Posiblemente ante los ojos del mundo todo estaría en paz, todo estaría en seguridad. Porque, mi hermano, quiero decirte que quizás toda esta situación de cuarentena, toda esta situación de incertidumbre, quizás pase, sí, puede ser. Y quizás comencemos a vivir en un tiempo de bonanza, tiempo de paz, tiempo de tranquilidad. Pero eso no descarta, mi hermano, que la venida del Señor esté latente. Porque dice Pablo aquí, cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina. Y es para que temamos, y es para que vivamos con temor. ¿Cómo, mis hermanos, no vamos a vivir de una manera santa y piadosa, teniendo en cuenta los juicios que vendrán sobre este mundo? En segundo lugar, dice el profeta Habacuc: Señor, aviva tu obra, llévala a cabo, hazla otra vez, aviva esa obra, Señor, que habías comenzado a hacer. Sin duda, mi hermano, la obra de Dios tiene que ver con lo que Él está haciendo a nivel mundial. Tiene que ver con lo que Él está, con sus planes, tiene que ver con lo que Él está decretando, con sus propósitos. Y yo quiero decirte, no importa lo que los presidentes, lo que los gobiernos, lo que los reyes, lo que los poderosos puedan decretar, porque por sobre todo eso Dios ha decretado algo que se llevará a cabo. Aun cuando nuestros ojos no lo estén viendo en este momento, Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Entonces, más que nunca, nuestra oración debe ser: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de este escenario, aviva tu obra en medio de esta situación mundial, aviva tu obra, lleva a cabo tus planes, lleva a cabo tus propósitos, lleva a cabo lo que has decretado que se iba a hacer. Si es que estás usando, Señor, toda esta crisis para llevar a cabo tus planes, seguí haciéndolo. Seguí haciéndolo, Señor. Aunque eso nos duela a nuestra carne, aunque eso nos moleste a nuestra carne, a nuestro ego, seguí avivando tu obra, seguí haciéndola. En segundo lugar, la obra que Dios está haciendo por medio de su iglesia necesita urgentemente ser avivada. La obra que Dios está haciendo a través de nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia en este mundo, necesita urgentemente ser avivada. En medio de estos tiempos difíciles, dice el profeta Habacuc: dala a conocer, hazla a conocer. Y en eso, Dios, mi hermano, nos cabe mucha responsabilidad. Nos cabe mucha responsabilidad como iglesia, porque es eso lo que Dios quiere que hagamos, avivar la obra de Dios en medio de estos tiempos difíciles, avivar la obra de Dios en medio de estos tiempos turbulentos, que la iglesia de Dios se avive, restaurando vidas, transformando familias, estableciendo el reino de Dios en la tierra, disipando las tinieblas. La obra de Dios por medio de su iglesia urgentemente necesita ser avivada, y en esto nos cabe mucha responsabilidad, mi hermano. Tenemos
que ser agentes de Dios en la tierra, que aviven su obra, que avivemos su obra. Aquí en la localidad de Los Antiguos, donde Dios nos ha asignado, donde Dios nos ha plantado, debemos avivar. Usted y yo, mi hermano, que está escuchando allí del otro lado, debemos avivar la obra de Dios, anunciando los juicios de Dios, anunciando los juicios que vienen sobre este mundo, sobre esta tierra. Y tercero, aviva la obra personal que has comenzado en cada uno de nosotros, mi hermano. Esta situación conocida para todos ha traído repercusiones. En algunos les ha servido para encenderse, pero en otros, mi hermano, quiero decirte que los ha enfriado, se han secado, están en sus casas quizá transitando por tiempos de desconcierto, tiempos de depresión, y ha sido todo lo contrario. No se han avivado, se han apagado. Entonces, oremos y velemos para que Dios avive la obra personal que ha comenzado en cada uno. Muchos que se habían acercado a la iglesia antes de esta cuarentena se vieron afectados porque no pudieron seguir en comunión con hermanos, no pudieron seguir quizá discipulándose, no pudieron seguir quizá participando de reuniones de adoración, de alabanza, donde sus vidas seguían siendo transformadas. Y como son personas que recién, como son bebés espirituales, como son personas que recién se habían acercado, hoy se han apagado de una manera tremenda. Y necesitamos orar para que Dios avive esa obra personal que comenzó en cada uno, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor perfeccione y avive su obra en cada uno de nosotros, mi hermano, porque lo necesitamos. Y en tercer lugar y último, dice el profeta Habacuc: Señor, en tu ira acuérdate de la misericordia. Qué interesante que el profeta comienza cuestionando, indignado con Dios, porque al parecer él no hacía nada ante las injusticias. Pero cuando a él se le revela que Dios estaba trabajando y que Dios estaba llevando a cabo sus planes y que Dios iba a traer juicio y condenación sobre los malos, automáticamente él le pide: Señor, ten compasión, ten misericordia. Muchas veces, mi hermano, nosotros como cristianos vivimos como si tuviésemos la entrada al reino de los cielos, como que pasáramos de taquito, como que tuviésemos una entrada extensa, ancha, ¿no? Y vivimos así, prácticamente sin temor, porque creemos que ya hemos sido justificados. Sí, por supuesto que sí hemos sido justificados, pero eso no quita de que nosotros deberíamos vivir con reverencia y con temor y temblor. Porque la palabra de Dios, mi hermano, dice que los tiempos que vienen son tan difíciles. Y en palabras de Jesús, en uno de los evangelios, él dice que si esos tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si el tiempo de prueba que viene sobre el mundo, si el tiempo de señales de juicio, de condenación de Dios que vienen sobre el mundo no fuesen acortados esos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, dice Jesús, que esos días han sido acortados, porque si no, ni siquiera los escogidos se salvarían. Es interesante, mi hermano, reflexionar de cómo estamos viviendo. Hay otro pasaje en la primera carta de Pedro que nos habla de que es tiempo de que el juicio de Dios comience, y comience por su casa. Y si el juicio de Dios comienza por la casa, por los hijos de Dios,
¿Dónde quedará aquel que no obedece al Evangelio? Y si el justo, dice la palabra de Dios, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el malo? ¿A dónde aparecerá el impío? Es por eso, mi hermano, que es tan necesario clamar a nuestro Dios por misericordia, clamar a nuestro Dios por compasión. Entendamos, mi hermano, que necesitamos la compasión de Dios en estos tiempos, que necesitamos la misericordia de Dios en estos tiempos. Usted y yo, sí, necesitamos la compasión y la misericordia de Dios. Hasta aquí, mi hermano, el mensaje. Deseo realmente que podamos reflexionar juntos en esta palabra y que usted pueda también luego leer el capítulo 1 y 2 de Habacuc y lo que resta del capítulo 3. Pero saber, mi hermano, que aún ante el peor de los escenarios, nuestra fe será lo que nos sostenga en pie. Quiero bendecirlo y que tenga un hermoso domingo en familia. Bendiciones, nos encontramos la semana próxima.